Hola, mi nombre es Consuelo Jara y este es Espacio La Libre Lula, un espacio dedicado al arte, la sanación y el desarrollo de la conciencia. El día de hoy quiero hablar acerca de magia e ilusionismo llevado al campo de la sanación y quisiera que fuera un poco una práctica más espontánea. Tengo acá un par de apuntes, pero no quisiera como que fuera una organización tan programada acerca de lo que sería la magia, el ilusionismo. Lo voy a hablar desde como yo lo entiendo y como yo lo he estado viendo durante estos años. Y algunos ejemplos de esto llevado al campo de la sanación. Entonces, la magia, primero entender qué es la comprensión y la manipulación de las leyes invisibles de la naturaleza. Y las personas dirán, pero ¿cuáles son las leyes invisibles de la naturaleza? Nosotros, los seres humanos, investigamos la naturaleza de manera muy científica. Bueno, científica, racional, medible, en números, en cantidades, en fenómenos visibles, en fenómenos que se pueden ver de manera física. Las leyes invisibles de la naturaleza son las leyes de aquellos planos de densidad mm, más sutil, por así decirlo, planos, por así decirlo, más rápidos vibracionalmente. Energía o materia, en específico materia, que no es perceptible al ojo físico, ¿verdad? Mm, También hay que entender que incluso este tipo de materia no se puede medir por nuestros instrumentos físicos, sino que es una materia, eh, bueno, se le ha dado distintos nombres a estas distintas categorías de materia porque también se ha hecho un estudio acerca de ello por gente clarividente o por magos, gente conocedora de este tipo de reinos y de este tipo de planos, pero mi intención no es como clasificarlos tanto, sino que decir que hay como una densidad muy grande, una... Uh, a ver cómo es esto, como una gradiente, eso, gradientes de distintas densidades de planos, que son antes que la materia. Y esto es lo muy loco de entender a veces para nuestra mentalidad más como física, que es un plano de manifestación mucho antes que ocurra la materia visible. Entonces, no es como que se vea, por así decirlo, ni físicamente, eh, ni perceptiblemente, como con nuestros cinco sentidos. Entonces lo ves o con tu visión en el astral, o con tus oídos en el astral, o como con esas vinculaciones que los seres humanos podemos llegar a alcanzar si es que nos relacionamos con los planos más sutiles e invisibles de la naturaleza. Bueno, la magia en ese sentido se puede entender también que existen existen sucesos como ponte tú el amor. El amor es una fuerza mágica por cuanto manipula desde lo invisible a los seres humanos o como transforma a los seres humanos desde lo invisible. Em, Porque el amor en sí no se, o sea, si bien lo hemos podido capitalizar o si bien lo hemos metido en distintas figuras o figuras que nos, sí, figuras o formas que nos hacen comprender lo que es el amor, o símbolos o signos de lo que es el amor, o demostraciones de lo que es el amor sigue siendo una fuerza invisible, sigue siendo una fuerza que transforma a los seres humanos o transforma muchos eventos y muchas realidades físicas. Ya. Entonces, la magia llevada al campo de la sanación la comprendo como una persona que se ha aventurado en este camino mágico, en este camino de relación y observación con los planos invisibles de la naturaleza, esto es, las leyes que van antes de producirse la manifestación física. Como estamos hablando acerca de la sanación, tendría que ser antes de que ocurra la enfermedad o antes, o entender el porqué de una enfermedad, ¿verdad? Como entender el antes de que la enfermedad se manifieste en el cuerpo físico o en el cuerpo emocional, mental. Entonces los magos y las magas se aventuran en este camino de entendimiento y comprensión acerca de las leyes invisibles de la naturaleza, incluso acerca de la naturaleza de los acontecimientos, porque son capaces también de ser grandes lectores de la realidad física, que como digo es la última realidad de la realidad manifiesta. Ese es entonces el camino mágico que emprenden los sanadores. El tema es aquí
que cuando hablamos acerca de sanación y formas de sanación, en nuestro mundo quizás un poco más occidental, lo voy a poner, em, o sí, con esta visión un poco más de neoliberal, quizás un poco más desde lo físico y desde lo puramente material. Sucede que nuestras formas de sanación siempre actúan en ese campo, como en el campo físico, e incluso se adelantan un poco antes, que sería como la psicología, que dimensiona toda la parte psicológica de un individuo y de una persona. Y ahora cada vez más están habiendo todo este tipo de terapias alternativas u holísticas que tienen que ver con ya empezar a comprender estas realidades más sutiles o realidades de manifestación anterior a lo visible, ¿verdad? Como antes de que ocurra. Pero en este camino también yo he comprendido y he podido observar que se nos vende mucho también la falsa magia o como un camino un poco más ilusionista. Entonces aquí es cuando yo entro a entender esto de lo que es el ilusionismo en el campo de la sanación. Y el ilusionismo dentro de la sanación lo entiendo primero desde unas prácticas o técnicas que son vacías. Entonces son repeticiones, a veces dogmáticas o repeticiones aprendidas eh, de otros magos o de otras personas que sí se han aventurado en el camino mágico. ¿Y por qué digo aventurado en el camino mágico? Porque es un camino bastante antiguo, es el camino del autoconocimiento, es el camino de la autoobservación, tanto interna como externa de la naturaleza. Y acá lo voy a decir un poco como poéticamente, pero es el camino serpenteante altamente peligroso. ¿Por qué digo altamente peligroso? Porque peligroso para la persona que practica el arte mágico, ya que sufre una serie de transformaciones a lo largo de ese camino, producto del conocimiento que está queriendo alcanzar, ¿verdad? En este sentido, ya cuando los sanadores empiezan a comprender el fruto de su viaje de sanación o el fruto de su viaje mágico, siguen en él muchas veces por lo que significa, por la profundidad de ese conocimiento alcanzado. Pero como digo, altamente peligroso para la persona porque no se va a salir igual de cómo se empezó, ¿verdad? Y esto yo creo que está relacionado también mucho con la historia de la humanidad, con historia, con literatura, con películas, con cuentos, con el viaje del héroe finalmente, que es un viaje arquetípico. Entonces, bueno, aquí sí lo... eh, Entonces este camino que es altamente peligroso para la persona que sufrirá esta transformación puede ser entendido también como distintas técnicas o distintas herramientas que va utilizando la persona para ese trabajo interior, ese trabajo consigo mismo de sanación. Aquí yo puse como ejemplo el Reiki como una de las técnicas que se experimentan también para entender los planos invisibles de la naturaleza, entendiendo también todo lo que es el sistema de chakras, de tus ruedas de aprendizaje o como tus puertas de aprendizaje, podría decirse, porque cada uno de los chakras también implica una experiencia física también, como que se nos pone a prueba físicamente para ir trabajando en ellos. Y acá es que cuando uno toma una técnica, no nada más la técnica tú la pasas a otro, sino que la técnica te hace experimentar una transformación, como ya estando en ese camino, en ese sendero mágico. Entonces, yo aquí veía que muchas veces se nos está vendiendo cursos con supuestas maestrías en una semana, en un mes, cuando realmente tomar una técnica o tomar una terapia implica pasar esa terapia por uno, pasar esa técnica y experimentar una serie de movimientos energéticos, incluso desbloqueos energéticos en tu propio campo, en tu propio cuerpo, de energía, de luz. Por lo que es importante entender esto al momento de creer que se va a sanar o se va a poder aplicar una maestría en tan poco tiempo. Eso. Entonces, claro, yo acá ponía falsos cursos o terapias que proponen
todo tipo de mejoras en poco tiempo. Como que acá un poco nos gana la impaciencia o nos gana un poco la creencia de que desde el mundo de las formas o desde el mundo como de la técnica puramente dicha, vamos a tener una sanación espontánea, una sanación instantánea de nuestros cuerpos y de nuestros malestares físico, emocional, espiritual, etcétera. Entonces aquí es donde yo insto como a poder emprender ese camino que quizás es verdad que es un camino que requiere un cierto compromiso, una responsabilidad, pero que también es el único que va a dar fruto a una verdadera sanación, un producto como interno de sanación y no solo una sanación superficial, parchada, en el que también te engañas a ti misma. Entonces, por ahí como instando a diferenciar bien el camino mágico en la sanación del camino de las ilusiones. Porque ilusiones van a haber muchas, van a ver muchas personas que te van a decir que te pueden sanar esto, que te pueden sanar aquello, que te pueden cortar un patrón kármico de no sé cuántas vidas, que te pueden cortar todo tipo de, etcétera, ¿verdad? Es como que mucha gente que también va a estar en ese sendero. Y lo cierto es que el verdadero, como el del fruto mágico, el del fruto alquímico, es el de la magia, que es un camino más difícil. Por cierto, es mucho más difícil porque se propone el empoderamiento de la persona también. No es algo de que otro te lo vaya a solucionar siempre o que vayas a estar dependiendo de otra persona por años, ¿verdad? Se me cortó, pero rápido. Lo ideal de este tipo de terapias, de cualquier tipo de terapias de sanación, que actúen los niveles invisibles de la materia, sean como ventanas de buen tiempo, por así decirlo. Es un ciclo o un periodo de tiempo en el que la persona que va a un maestro de energía o va a un maestro herbólogo, personas que actúan en los campos invisibles de la materia. em, para tener esta ventana de buen tiempo, para apoyar tu proceso de sanación, para aprender también de la persona que te está entregando su medicina y su aprendizaje también, porque muchas de estas personas son personas que entregan desde su propio experimentar, desde su propio saber corporal incluso, pero luego de un tiempo descolgarte un poco de esa persona porque al final el camino lo realizas tú. Y eso es súper importante, que todas las personas que realmente están comprometidas con este camino mágico no te van a desempoderar. Así que no te van a tener eternamente en terapia, no te van a tener eternamente en sesiones de tal o cual cosa, porque saben que tú, por ti mismo, puedes desarrollar y despertar esa maestría interna. Y aquí también quisiera destacar la diferencia entre la falsa luz y la luz de ese aprendizaje adquirido, la luz interna, que es el reconocimiento de tu propia luz, de tu propio poder de transformación. Y esa luz interna, que también es como una luz de un aprendizaje adquirido, se da por este contraste de formas, por el contraste con la realidad, se da por el roce, por así decirlo, de blanco y negro, de bien y de mal, de perder y ganar. Es una luz que surge, ¿no? Que es como luz, como que es alumbrada a este mundo por medio de tu propio arte o de tu propia práctica. No así la falsa luz, que es una luz externa, que es como se me imagina cuando las polillas están buscando la luz artificial de las bombillas y de las ampolletas de nuestras casas. Entonces, no es esta falsa luz artificial que se busca desde allá afuera, sino que es una luz que se despierta adentro en tu práctica mágica. Iba a decir práctica artística porque para mí me es mucho más fácil conectarme por medio de la práctica artística, pero tu práctica puede ser con cualquier otro tipo de herramientas o materiales para reflejar lo que está ocurriendo a nivel invisible dentro tuyo. También hay ejercicios, distintas prácticas a nivel de ejercicio físico, por lo que, eh, por lo que recalcar que el camino mágico o el camino del mago es un camino de autoconocimiento y de experimentación pura y dura con cualquier tipo de técnica o terapias aprendidas desde el exterior para ver cómo es que funcionan dentro tuyo. Lo conecto un poco con los maestros de Reiki,
que no se sacan maestrías, como decía anteriormente, no se sacan maestrías en una semana o en un par de meses, sino que esta técnica, esta práctica tiene que pasar por ti y puede demorar años incluso, porque tú mismo estás trabajando con tu cuerpo energético, con desbloquear ciertas cosas en tu cuerpo energético. Así que también ojo con eso, caer en la ilusión a nivel de sanación, en parcharnos también y también quizás como el exceso, ¿verdad? Como el exceso de, me voy a hacer esto para sanarme, voy a hacer esto otro y esto otro y esto otro, cuando realmente la verdadera sanación también habla de procesos de acción y también esperar silencio. ¿Por qué silencio? Porque tenemos que esperar qué ocurrió cuando yo accioné en esto, la energía de respuesta, ¿verdad? Los magos saben esto, que es el tema de accionar con ambas energías, lo que yo arrojo en el mundo y qué me retorna cuando arrojo. Entonces siempre hay que esperar también y trabajar con el silencio, trabajar también con la sombra, trabajar con la oscuridad, ¿verdad? No podemos estar haciendo. Después va a llegar un torrente de cosas que no vamos a saber manejar. Así que quizás yo creo que a todos nos ha pasado un poco, pero empezar a entender ya la naturaleza de los acontecimientos, que es como la naturaleza, ¿verdad? Es como doy frutos, pero también después viene el otoño y el invierno y me recojo y descanso y silencio y reino de la muerte. Luego puedo salir de nuevo a la superficie y brindar mis frutos y brindar mi energía a otros seres vivos, pero luego me recojo, ¿verdad? Como este balance, este mágico balance. Y también lo conectamos con el tema de esta luz que surge de la interioridad y del contraste de formas. No una luz externa y que nos ciega y que nos dice como esta es la verdadera forma de, esta es la verdadera con tal y tal mantra, tal y tal. No, ¿verdad? Es como que cada uno también va de a poco comiendo de lo que de la información que requiere en su momento, poniéndola en práctica y ahí el cuerpo se va amoldando y ajustando a estas distintas terapias, prácticas, ejercicios, formas de meditación, etcétera. Entonces ese es el tema del camino mágico. Y acá quizás dar dos ejemplos, o quizás uno, que había visto hace poco, acerca de estos típicos afiches que uno puede ver en la calle de tarot, lecturas de tarot, pero a la par dice como amarres y como solución y cortes, etcétera. Y al lado del afiche había la imagen de nuestro iluminado Buda. Estaba la imagen de Buda al lado de todo este tipo de promesas. Yo diría que promesas falsas, porque muchas veces se puede accionar a nivel mágico de malas artes quizás, hacer este tipo de enganches, amarres, pero el trabajo se cae de cualquier forma porque estamos trabajando con la voluntad de las personas. No podemos interferir primero en la voluntad de las personas y los brujos que lo hagan o las personas que practiquen esas malas artes no están realizando el camino mágico de autosanación, autoconciencia, maestría de tus habilidades. Es todo lo contrario. Entonces, qué loco que una ficha lo pueda mostrar como... Y que también creo yo acá está relacionado con esto de vender la superficialidad, de vender desde un imaginario de lo que es la sanación, claro, con la imagen de Buda, con velas, inciensos, cuencos, y ya entrar solo al tema de la mercantilización. Se venden formas, se venden técnicas y prácticas, pero sin contenido, sin alma espiritual, sin una persona maga que esté ahí detrás experimentando su propio camino y que también pueda transmitirnos a través desde la humildad que supone ese camino, porque no es un camino fácil, como yo decía hace un rato, es tira y afloja, es dar y recibir, es un diálogo con el universo, es un diálogo con el mundo, ¿verdad? Entonces, ella ahí como quizás siento que con eso está bien. Las claves que, algunas claves o señas que di acerca de la diferencia entre la verdadera magia, el camino mágico y el ilusionismo o decoración, yo diría. Es como un acto decorativo, vender un envase sin un contenido. Así que eso. Espero que les haya servido y
eso, abrazos al corazón y mucho ánimo, paciencia y fuerza para descubrir tu propio viaje hacia el interior.